Seguimos en Más que Palabras y aunque Chuchi está pensando ya en San Juan, y en las fiestas, y en las hogueras, y en el pueblo, aún nos queda un ratito. Lo has dicho antes de empezar, que es una fiesta que a ti te gusta especialmente. Una fiesta por tus tradicional raíces. que se vive en la calle y los que somos de Soria la vivimos con intensidad. Nos gusta asistir esos días a nuestra ciudad. Es la fiesta del momento, ¿no? Del momento, para los sorianos no hay otro... Es el no va más. Sí, es el sí, no va sí. más para nosotros, unas fiestas con muchísima tradición, con muchísima antigüedad y que nos gusta disfrutarlas. Bueno, pues que las disfrutes, pero antes, como digo, vamos a echar un vistazo, Ángel, a las consecuencias de las elecciones europeas, que claro, el vértigo de la actualidad es de tal velocidad que parece que han sido hace 2 meses, y no, 9 de junio, el día de La Rioja, elecciones europeas, con alguna sorpresa, o tú te esperabas, sobre todo, no tanto el resultado en España, que estaba prácticamente apuntado por todos los estudios, salvo por el CIS, sino lo que ha alertado, parece, a las instituciones, que es el auge de partidos en los extremos, especialmente extrema derecha. Sí, bueno, eso en efecto, a mí no me ha sorprendido. De alguna manera, todo lo que estamos haciendo, todo lo que está sucediendo, tiene que tener consecuencias. Entonces, lo decía al principio, ¿no? Digo, nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Las políticas, el buenismo, el buenismo en todos los aspectos. Parece que está mal decir ciertas cosas, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, tema inmigración, por ejemplo. Se está abriendo ahora un poco ese argumento, hasta sí. Arnaldo Otegi, una persona para nada sospechosa de ser de extrema derecha, como la entendemos, sí. Está diciendo que hay que hablar de inmigración. Bueno, comentábamos antes que vivimos en una comunidad y en un país que es mucho más tranquilo que nuestros vecinos en Europa, pero si nos fijamos en Europa y vemos lo que está pasando, podemos aprender. Y podemos aprender de que realmente lo que se están generando son bombas de relojería. Y la gente está muy harta de que no exista un control, de que exista la aceptación de todo lo que ocurre. Y no hace falta irnos muy lejos, porque en Francia tenemos focos que son verdaderamente terribles, en los que ni siquiera ya puedes ni entrar, o sea, el peligro, la inseguridad. Suecia, países nórdicos, todo esto que está sucediendo tiene que tener consecuencias. Y las consecuencias que tiene es que de alguna manera se está enfocando hacia un conservadurismo o hacia un control, que tampoco estoy de acuerdo en la denominación de extrema derecha, ¿no? De ultraderecha, porque esto está siendo lo ha acuñado los gobiernos actuales como que es el monstruo, es el terror al que hay que combatir. De hecho, Albixe Pérez es una persona a la que no habían nombrado hasta ahora, hasta que han llegado las elecciones, no le han permitido estar ni aparecer en ningún sitio, por eso se ha movido en las redes y ahora resulta que lo apostillan. Todos los mensajes de ultraderecha también está Albixe. ¿Por qué? El otro día Pedro Sánchez lo nombró hasta 8 veces. ¿Por qué? Porque les viene de maravilla, porque es el enemigo. O sea, es el miedo a la ultraderecha. Insisto, me parece que la definición habría que ver qué es ultraderecha, porque lo que estamos hablando de cierta medida es que se está poniendo en relieve el conservadurismo, la prudencia, porque se nos está yendo de las manos muchísimas cosas y quizás esta comunidad tranquila o este país tranquilo en el que todavía sentimos seguridad, creo que tenemos que vernos reflejados en los países que tenemos alrededor porque están teniendo verdaderos problemas. Entonces es una consecuencia que veo absolutamente normal de este péndulo. Y claro, cuando hablamos de extrema y se enfoca en la extrema, no hay que olvidarse tampoco de la extrema izquierda de la que no se habla, ¿no? Los extremos no son apetecibles, pero de alguna manera algo hay que hacer que se genere y que se vea exactamente dónde estamos. Pero no es el monstruo, es la consecuencia de lo que estamos viviendo. Hace apenas una semana, 2 semanas, le preguntábamos aquí a César Luena por qué, que se hiciera la pregunta, ¿no? Pero dice, hay que frenar a la ultraderecha, pero ¿alguien reflexiona por qué millones de europeos están optando por esa papeleta en la urna? ¿Cuál es el motivo que les lleva? Bueno, sus respuestas no fueron tampoco muy concretas. Pío, ¿alguna consideración? Sí, yo creo que efectivamente hay que plantearse por las consecuencias, pero sí que creo que es el monstruo. Es decir, creo las dos cosas. Que debemos plantearnos por qué esos grupos tienen de repente un estallido, pero yo creo que las soluciones que proponen nos llevan a peor. Lo creo sinceramente. Nos llevan a un mundo con más odio, con más polarización.
Tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado en el Parlamento mallorquín, con el tipo el presidente del Parlamento mallorquín. Claro, es que si vemos, por ejemplo, la gente que ha colocado Vox en los sitios donde ha gobernado, donde está gobernando, es que son gente casi de ficción, es decir, gente que no te lo crees, gente que nos retrotrae a lo peor de los años 50. Y eso creo que hay que decirlo con claridad. También es cierto que Vox es una ultraderecha rancia, es decir, dentro de las ultraderechas hay muchos tipos de ultraderecha, es decir, Buxadé, que es el que ha mandado a esto, es neofalangista. Es decir, y nosotros sabemos lo que es el falangismo. No es una derecha liberal, ni siquiera iliberal, es decir, es intervencionista, es un falangista. Es que al lado suyo, Meloni es Churchill. Entonces, dentro de la ultraderecha también hay... muchos grados, sí, hay muchos grados, muchos colores. ¿no? Pero aún así yo creo que la ultraderecha lo que hace es detectar esos problemas, porque los detecta, los explota muy bien, pero tampoco sabe dar ninguna solución, porque la única solución que se le ocurre es hasta aquí hemos llegado, pero hasta aquí hemos llegado, ¿qué? ¿Y qué hacemos con lo que tenemos? Y luego la inmigración debería darnos también, la inmigración plantea muchos problemas, tenemos que plantar de ahí, pero también tenemos que darnos cuenta que hasta cierto modo es algo inevitable, es decir, yo me pongo, y creo que todos deberíamos ponernos en el papel del tipo que tiene una familia en Siria, o en esto, yo estaría deseando venir a Europa y me cogería en una patera y me vendría a Europa. Y entonces a esa gente tenemos que también pensar que no vienen a robarnos, vienen a vivir en un mundo donde ellos quieren vivir, porque el 90% quieren vivir bien en el mundo, ¿no? Y debemos tener esa imagen, esa mirada de la inmigración, sin que esto suponga negar todos los problemas. Y uno de los problemas es confinarnos en guetos, de manera que los apartemos de nuestra vista, pero esos guetos quedan ahí, ¿no? Es un problema muy complicado para el que no creo que existan soluciones, no ya fáciles ni difíciles, soluciones. Lo que podremos hacer es ir poco a poco caminando en torno a ver cómo resolvemos esta cuestión. Esto no quiere decir abrir las puertas de Europa para que entre todo el mundo, pero sí, visto que el mundo está así, tendremos que plantearnos cómo lo gestionamos, ¿no? Ya que ahora os escuchamos, pero ya que habéis hablado de Alvise, rápidamente, Ángel, ¿te ha sorprendido esa irrupción de la formación, a ti, Pío? A ver, a mí me ha sorprendido... A ver, las elecciones europeas son muy dadas a votar esperpentos, las cosas como son. Es decir, hay un tipo en la República Checa, creo que es, que su programa ya ha sido eurodiputado y que el punto principal de su programa es bajar el precio a la cerveza. Quiero decir, que esperpentos de este tipo te vas a votar en las elecciones europeas. Ya ha conseguido escaño, creo. Es decir, que a ver, Y Alvise es un fabricante de bulos en serie que tiene una comunidad muy nutrida en Telegram porque sabe explotar muy bien. O sea, es el típico tipo, así como hablábamos antes de políticos sin habilidad comunicativa, es el típico tipo con habilidad comunicativa, pero puesta al servicio de una fabricación compulsiva de bulos. Bueno, pues yo no lo considero, es decir, sí que es cierto, y eso es verdad, que hay un intento de manejarlo como si fuera una grandísima amenaza contra... Yo lo considero un esperpento, y un esperpento que tendrá una vida relativamente corta. Bueno, ¿te ha sorprendido? A mí no me ha sorprendido. No me ha sorprendido. Yo a este personaje yo lo seguía, sabía que estaba ahí presente. Era algo que, cuando hablaba yo de aquí de que había gente a la que no le daban luz, ha estado tapado absolutamente. Sí, solo ha estado pero el efecto que tiene, claro, el efecto que tiene es que está en TikTok y en Telegram, sobre todo. En Telegram, sobre todo. Tiene una capitalización del hartazgo que tiene todo el mundo. Claro. Entonces, de ese hartazgo hablamos. Eso lo ha sabido capitalizar muy bien y no me ha sorprendido. Sí me ha sorprendido que ha sacado más votación que algunos otros partidos, de los cuales igual podemos incluso hablar, pero quisiera apuntillar un poco el tema de la inmigración que hemos dicho antes, ¿no? Por supuesto, es absolutamente imparable el movimiento en este planeta, la gente se va a mover, la inmigración va a haber, se va a extender. De hecho, nuestra población va bajando, tienen que venir de otros sitios y buscan una vida mejor, de acuerdo. Otra cosa es las puertas abiertas, es los controles, es cómo se hace esto, es controlarlo, ¿lo tenemos? ¿Existe? Sí, pero vamos a ver cómo lo controlamos. Pero controles hay, ¿eh? Es que damos a veces la impresión de que aquí esto es un pase-misí. Ojo, aquí en Melilla tenemos una valla que ríete tú de la de Trump, y esa no la han cambiado los del PSOE y los de Sumar, sigue estando allá. Es decir, que controles hay, y bastante rígidos, ¿no? De hecho, creo que la última gran acogida de inmigrantes fuera de los controles habituales
fue la que impulsó Merkel después de la guerra de Siria. Sí. Es decir, porque había que dar también una respuesta a toda esa gente. Es decir, que la situación, pero yo creo que no debemos dar la imagen de que esto es un pase-misí, porque yo conozco casos de gente que se ha jugado la vida en patera, que luego ha tenido que estar aquí hasta que consiguen los papeles, penando. No podemos dar esa imagen tampoco. Por este ala, Jesús. Nosotros estamos como país dentro de la Unión Europea. Lo que estamos haciendo como país es descentralizar muchas de nuestras funciones como país hacia la Unión Europea. ¿Qué puede suponer eso? Que muchos grupúsculos de aquí de los países europeos pues tengan un sentimiento nacionalista que haga que crezca ese movimiento nacionalista o extremista en ciertos países de la Unión Europea. Luego, si a esto lo unimos con ciertas políticas que se llevan por parte de la comunidad de la Unión Europea, hemos asistido hace pocos meses a las políticas agrarias, unas políticas que perjudicaban gravemente a los agricultores de la Comunidad Económica Europea y que les ponían unos controles para producir que no eran los mismos de los que tenían los productos que importábamos. Puede hacer también que muchas de las gentes se inclinen por los extremos para que se sientan más protegidos por ese mensaje simplista que se tienen muchas veces desde los extremos de decir que somos los que protegemos lo nuestro. Ha dicho Ángel capitalizar ese hartazgo, y Pío dijo hace meses, y yo me apunté, hay el malestar difuso que tiene mucha gente. Sí. Entonces, puede ser una de las causas que estén contribuyendo a que los extremos estén creciendo en la Unión Europea. Que la inmigración viene a robarnos, exactamente igual me parece un mensaje muy simplista. La inmensa mayoría vienen a trabajar y a echar una mano al desarrollo de este país. Y como en todos los sitios, pues habrá gente que trabaje y habrá gente que no, pero no se puede acusar a todo el mundo de lo mismo. O sea, la inmigración no le veo yo un gran problema, cuando además la escasez de mano de obra, por ejemplo, en este país es acuciante para poder sacar la industria adelante mismamente. Y Concha. Bueno, yo aquí una de cal y una de arena. Venga, creo que la Unión Europea no lo está haciendo mal. El plan de migración y asilo lo han marcado dentro de las líneas de seguridad, es decir, no es que haya querido elaborar un plan específico, y todas las modificaciones que las últimas reformas, del 14 de mayo se aprobaron los últimos reglamentos sobre esta materia, y se está haciendo todo en el marco de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando se legaliza un extranjero en un territorio, un Estado miembro, por el Tratado Schengen, ya puede pasar a cualquier país de la Unión Europea. Y en ese sentido, bueno, pues ellos van muy lentos. La parte buena es que se ha conseguido por consenso, o sea que hasta ahí bien. Bueno, pues más problema veo luego en la práctica, ¿no? A la hora de gestionar todo lo que es la problemática de la migración y el asilo, como al final, pues dentro de ese buenismo, ¿no? Es decir, no te permito trabajar, pero toma ayudas de servicios sociales. Oiga, no, mire, déjele a usted, si le va a prestar servicio sanitario, que me parece muy bien, si puede tener ayudas de servicios sociales, dele usted, aunque sea un permiso temporal para trabajar. Y contribuya. Exactamente, y que cotice a la seguridad social, que pague sus impuestos sobre la renta y que pueda bueno, pues, convivir en sociedad. Es decir, es un reto que no es nada fácil para abordar, pero yo creo que hay que gestionarlo de otra manera. Ángel decía, ¿hablaremos de Yolanda? Venga, tenemos tiempo, porque también qué fenómeno mediático, qué fenómeno de comunicación, qué gran explosión y qué caída, ¿no? Bueno, el tema de Yolanda, es que precisamente ese tema me parece tremendamente interesante. ¿Por qué? A ver. Me parece tremendamente interesante porque de alguna manera refleja el momento que estamos viviendo en política. Primero llega donde llega casi sin enterarse porque alguien la nombra para seguir controlando. Después ella se revela y cuando se revela dice aquí estoy yo. Habla de que va a ser la presidenta del gobierno. Y ese auge está empujada absolutamente por los medios de comunicación. Entonces, por nosotros también. O sea, mira, yo aquí soy el único sitio al que vengo y digo lo que pienso, sin filtro. Entonces, la han aupado a un nivel y yo tampoco lo entendía. Bueno, hablamos de personajes... Fenómeno artificial, ¿no? Totalmente artificial y de alguna manera... llega el momento y todo lo que ella prepara, las luchas internas, el protagonismo, el ego,
todo este tipo de cosas que era como evidente, a veces esas preguntas que me hago yo, digo, no sé cómo se puede mantener este personaje aquí, y bueno, la ponen en su sitio las elecciones europeas, y de alguna me voy, pero tampoco me voy, me sigo quedando. Yo creo que tenemos también ese pasito para adelante y pasito para atrás en lo estábamos hablando hace un instante, ¿no? En uno de los ejemplos de cómo funciona a veces ahora la comunicación política, que un día dicen una cosa y al día siguiente exactamente la contraria. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente. Les digo que tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena, y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Y quiero hacer pedagogía, porque la política debe de ser así, y la ciudadanía reconoce estos hechos. Por tanto, lo que le digo es que la buena política es esta, no me voy, me quedo dentro de Sumar. Entonces, Ángel, nos traduces, por favor. Bueno, es que estas cosas, bueno, yo lo siento, me indigna. Me indigna que además no haya consecuencias de esto. Decís que hace 15 años un ministro insulta y lo hubieran echado. Es que lo que está sucediendo ahora es absolutamente inconcebible. O sea, me voy, pero me quedo, esta es política de la buena, la ciudad. O sea, es que además, si escuchas lo que dice, en la mayoría de sus discursos, es que no tiene ninguna coherencia. O sea, es que no sabe, digo, al final qué es lo que llega. No sé si llega la imagen, no sé exactamente qué, no sé qué asesores tiene en este sentido, pero vamos, o sea, te creo que es indignante escuchar esto y al día siguiente lo otro y que siga estando ahí, porque no hay consecuencias. Bueno, para ti refleja ese fenómeno del entronizamiento artificial de un líder al que luego finalmente la ciudadanía o las urnas... Y además, insisto, aquí en algo no gobierna nadie, cada uno lucha y pugna por su poder, por su espacio, por estar presente y no tiene ningún pudor. O sea, es que yo creo que ya no existe la vergüenza, no existe. Concha, tú hablabas, salías en ruedas de prensa, te equivocarías alguna vez, seguro, pero no sería porque no tú lo tuvieras preparado y porque no tenías un discurso claro, ¿eh? Se te entendía a la perfección, como aquí. Sí, bueno, es que nosotros preparábamos mucho el mensaje sobre todo para saber llegar, ¿no? Claro. a la gente, porque hay veces hay políticos que hablan y no te quedas con ningún mensaje y no se les entiende, ¿no? Entonces, para mí, quizá por deformación también profesional, ¿no? Siempre me ha gustado ser muy didáctica, o por lo menos lo he intentado, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Fíjate, comentabas lo de Yolanda, yo creo que otro de los aspectos que permitió que esta mujer haya conseguido entronizarse, sí, ¿no? Decías, es vicepresidenta, es la materia sobre la que tienen las responsabilidades. Al final, el ámbito laboral nos afecta a todos. Los que estamos trabajando, que somos la inmensa mayoría de los españoles, porque estamos trabajando. Los jubilados, porque cobran su pensión de jubilación. La gente joven, porque necesita políticas activas de empleo para incorporarse al mercado de trabajo. Y al final es un tema muy sensible. Pero yo me acuerdo cómo explicaba los fijos discontinuos. Es que no tenía desperdicio. Y cómo han intentado vender en muchas ocasiones algunos políticos lo invendible. O sea, me estás diciendo que es que esta reforma que hemos aprobado, perdona, que estás transponiendo una directiva comunitaria. Qué pena que no vayamos a tener tiempo para hablar de la reducción de la jornada laboral. Cógete el estudio medio de los convenios, si la mayor parte de los convenios ya contemplan una jornada inferior. ¿Alguna...? Yo decía antes que los comunicados que hacían los políticos o los partidos políticos que no debían ser fruto de la casualidad, dado los enormes gabinetes de comunicación que tienen. Bueno, pues esta es la excepción que me confirma la regla. Yo creo que no sabe absolutamente nada de lo que ha dicho, pero ni ella misma. Mira, ni sabe cómo está ahora mismo. Se conoció que la primera comparecencia, la grabación que hemos visto cuando dice que va a dar un paso a un lado, la grabó sin nadie. Es decir, la cámara, ella y el atril.
sin público, sin gente, dando la sensación de que era una comparecencia o una rueda de prensa, pero no, estaba solita. Fíjate, eso es muy significativo en un político. Cuando en política tú tienes algún problema, lo normal es que tú lo comentes con tu gente de confianza. Tú tienes que tener tu jefa de gabinete, tu equipo, tus directores. Oye, pues está este problema. Es que se hablan y buscas una solución con puntos de vista distintos en todos los ámbitos. Y a mí esto, por ejemplo, me ha llamado poderosamente la atención, que Sánchez se fuera 5 días de vacaciones a meditar y encima nos pusiera a los españoles en la esquina de pensar, al rincón, pero bueno... Y lo bien que lo pasamos esos 5 días. Sí, pero ya... ¿Cómo estaban los grupos de WhatsApp? Y lo mal que lo pasaron los propios socialistas, sí, lo que estaban pasando mal. Que yo voy a romper un poco una lanza por Yolanda. Venga. Aunque a mí me inquieta mucho cuando la gente empieza a hablar en tercera persona de sí mismo. Eso ya me pone un poco nervioso. Yo creo que Yolanda está acabada, es decir, ya ha sido, como dirigente de Sumar, ha sido un bluff. Pero yo sí, un bluff y un suflé, ¿por qué? Porque Sumar es una cosa ingobernable, la izquierda en general es una cosa ingobernable, y entonces, ¿qué ocurre? Que los de Compromís tampoco querían meterse mucho, porque veían que era más... que le rentaba más tener un escaño aparte de Sumar que no hacer seguidismo continuamente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que es 1000 veces más listo que ella, se la ha comido políticamente, y ahora que ha necesitado sus votos se los ha arramplado enteros. Había un meme muy bueno que era Pedro Sánchez con una guadaña dejando cadáveres desde Albert Rivera, el primero, hasta... Parecía el más débil de toda aquella fauna de dirigentes novedosos y ha resultado ser el más frío y el más determinante. Pero lo que voy a decir, Yolanda, es que creo que sí que había una base sobre la que se alzó, y es que creo que su gestión en el Ministerio de Trabajo, sobre todo al principio, fue entendida como muy positiva por los españoles. Durante la pandemia, cuando activó el mecanismo, no me acuerdo cómo se llama, el mecanismo de los ERTES o para... Eso es, de los ERTES, y cuando llegó a muchos acuerdos también con la patronal, lo cual le granjeó efectivamente salir de las orejeras que mucha parte tiene esa parte de la izquierda de no tratar nunca con la patronal. Cuando subió el salario mínimo, que parecía que iba a ser el acabose, y sin embargo el salario mínimo ha subido y no ha pasado nada de lo que también muchos apocalípticos decían. Es decir, que sí que había elementos sobre los que sustentar un liderazgo. Yo creo que más que los ciudadanos, que también, los que se le han sembrado la guadaña han sido sus propios correligionarios, que la alzaron porque la ungió directamente, la ungió monárquicamente Pablo Iglesias, es decir, ahí no hay, sí que no hay, eso sí que fue un dedazo, pero en toda la regla, y ellos mismos se la han comido. Ya. Qué pena, que no hay más tiempo, pero aún nos queda una tertulia, la de la semana que viene, aunque yo me temo que estos 4 ya no repetirán. Ha sido un placer, Ángel. Cerramos el curso aquí. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver si la semana que viene, si hay muchas bajas, os tendré que volver a llamar. Pero estaré encantado de volver. Gracias por este ratito. Pío, un placer. El pato cojo, no se lo pierdan. Hoy en el periódico. Concha, un lujo. Que vaya bien el fin de curso en la universidad. Espero que sí. ¿Suspendes a muchos? No. A los que se lo merecen. No lo digas todavía. En la universidad se dice que cuando el alumno aprueba, ha aprobado él, y si ha suspendido, suspende el profesor. Claro. Pero no, solamente a los que quieran. Vale. Chuchi, un placer. Un placer ha sido mucho mío. También de las fiestas. Lo intentaremos. Y a la vuelta del verano nos encontramos de nuevo, Un placer. Pero ya lo saben, que nos queda una tertulia la semana que viene, y ahora toda la información en TVR. Adiós.